Hola, estos videos son para ayudarles a realizar las actividades de mi escuela en casa. Esto para las fechas del 4 al 15 de mayo. Como actividad número 1, les pide realizar un organizador gráfico de funciones trigonométricas. Sin embargo, para poder realizar esta actividad, necesitamos recordar lo que son las razones trigonométricas. Anteriormente ya se les había pedido una tabla donde ustedes pusieran todas estas razones. Ya se los había yo mencionado en clase. Una razón no es más que una división. Entonces, cada vez que nos encontremos con la palabra razón, ya sea en matemáticas, en química, en física, siempre se va a referir a una división. Y una razón trigonométrica se va a aplicar para triángulos, rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que siempre va a tener un ángulo de 90 grados, al cual también podemos llamar un ángulo recto. Y dependiendo del ángulo que nosotros estemos revisando, vamos a llamar a cada uno de sus lados. En este caso, tenemos al ángulo B. Entonces, para este ángulo B, el lado opuesto lo voy a llamar cateto opuesto. Al lado que está contiguo lo voy a llamar cateto adyacente. Y finalmente, al lado que está contrario a mi ángulo de 90 grados es al que siempre voy a llamar hipotenusa. Y dependiendo de cómo estén las divisiones entre estos tres lados, voy a obtener mis funciones trigonométricas. Entonces voy a decir que seno, coseno, tangente, cotangente siempre van a ser mis funciones. Y estas divisiones, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente van a ser mis razones. Aquí tenemos funciones trigonométricas y nos dice, el estudio de la trigonometría también abarca las funciones circulares, que son 6 y tienen una relación con las 6 razones trigonométricas. Como podemos ver, aquí tenemos las funciones trigonométricas, que son las mismas que las razones. Tenemos seno, coseno, tangente. Estas de acá van a ser mis funciones principales. Y estas tres, cotangente, secante y cosecante, las voy a llamar funciones inversas. ¿Esto por qué? Por ejemplo, tenemos tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a decir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si nosotros aplicamos la inversa, es decir, 1 sobre tangente igual a 1 sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. En esta parte de aquí, nosotros podríamos aplicar la famosísima ley del sándwich y ahora sí aplicar extremos por extremos, medios por medios. Y obtendríamos que 1 sobre tangente sería igual a 1 por cateto adyacente es cateto adyacente. 1 por cateto opuesto es cateto opuesto. 1 sobre la tangente del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pero si nosotros revisamos nuestras razones, cateto adyacente sobre cateto opuesto es lo mismo que cotangente. Entonces puedo decir que 1 sobre la tangente del ángulo es lo mismo que cotangente del mismo ángulo, lo cual lo tenemos nosotros aquí. Entonces podemos ver que existe una relación entre tangente y cotangente, y es que una es inversa de la otra. Lo mismo va a pasar con seno y cosecante. Vamos a decir que una es inversa de la otra. Y entonces lo mismo va a pasar con coseno y secante. Entonces, sabiendo esto, ahora sí podemos realizar nuestro organizador gráfico. Y para poder realizar las actividades,
al menos los ejercicios del punto 1.1, también vamos a necesitar recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Yo les había dicho en clase, esto tenemos que aprendérnoslo de memoria, no hay de otra. Y recordemos que este teorema nos dice, en todo triángulo rectángulo, nuevamente estamos trabajando con triángulos rectángulos. La suma de los cuadrados de los catetos, este de acá y este de acá, si los elevamos al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esta de acá es la fórmula principal. Y si nosotros hacemos despejes, podemos obtener todos los demás valores. Por ejemplo, yo puedo obtener un cateto, el otro cateto, o los valores sin que estén al cuadrado. Entonces, resolvamos el primer ejercicio. Bueno, no el primero. Un ejercicio parecido a los que están en su tarea. Nos dice, de los triángulos siguientes, encontrar las funciones trigonométricas para A y B. Entonces, las funciones trigonométricas, ¿cuántas son? Son 6. Y recordemos que son seno, recordemos que tenemos decíamos que son 6 funciones trigonométricas. Tenemos seno, coseno, tangente. Y aparte, sus inversas, que serían cotangente, secante y cosecante. Estos son los datos que nosotros debemos obtener. Sin embargo, recordemos que necesitamos trabajar con los 3 lados. Y aquí solo tengo 2 lados. Aquí tengo mi ángulo recto. Entonces vamos a trabajar primero con el teorema de Pitágoras. Y aquí tenemos el valor de la hipotenusa, tenemos un cateto. Si voy a usar el ángulo alfa, voy a decir que entonces este sería mi cateto opuesto. Y este sería mi cateto adyacente. Y entonces voy a decir cateto adyacente. Si nosotros revisamos las fórmulas, podemos ver que estos triángulos se parecen y entonces estaría yo buscando este valor de aquí. Y decimos que es igual a la hipotenusa al cuadrado menos mi otro cateto al cuadrado. Y esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces mi hipotenusa vale 50 centímetros. Esto al cuadrado menos mi cateto que es 20 centímetros al cuadrado. Si nosotros obtenemos esos valores, 50 al cuadrado son 2500, perdonen mis números feos, menos 20 al cuadrado que son 400. Entonces mi cateto adyacente es igual a la raíz de 2100. Si nosotros sacamos ese valor, vamos a obtener que el cateto adyacente es igual a 45.82, 57, 56, 94 y así continúan los decimales. Sin embargo, recordemos que en la instrucción nos decía, en caso de haber decimales hay que redondearlos únicamente a 2 dígitos. Entonces yo aquí tengo 2 dígitos seguido de un 5. Si lo redondeamos, entonces voy a decir que el valor de mi cateto adyacente sería de 45.83 centímetros. Entonces, mi cateto adyacente, decíamos que este era el cateto opuesto, este es la hipotenusa, es igual a 45.83 centímetros. Y ahora sí, ya podemos obtener los valores de las funciones. Seno de alfa, recordemos que seno de un ángulo es igual a
cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto es 20 centímetros entre 50 centímetros. Centímetros con centímetros se nos va a eliminar. Y voy a decir que 20 entre 50 es 0.4. Y tenemos el valor de la primera función trigonométrica. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y esto sería igual a 45.83 centímetros entre 50 centímetros. 45.83 entre 50 y obtenemos un valor de 0.9166. Sin embargo, si estamos redondeando, vamos a decir que es igual a 0.92. La tangente sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y sería entonces 20 centímetros. No olvidemos que centímetros con centímetros se eliminan. Entre 45.83 centímetros. 20 entre... Y obtenemos un valor de 0.4363. Si lo redondeamos sería 0.44. Y ahora, para obtener los valores de las funciones inversas, por ejemplo, cotangente, tenemos de dos. Hacer la operación que nos dice cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería 45.83 entre 20, y obtenemos el valor de 2.2915. Redondeado sería de 2.29. Otra opción que tenemos es recordar que cotangente es lo mismo que 1 entre tangente. Entonces esto nos ayudaría y podríamos decir que cotangente del ángulo sería igual a 1 sobre tangente. Y ese valor ya lo tengo. Entonces podría decir que es 1 entre 0.44. Y obtenemos un valor de 2.272727, lo cual, si lo redondeamos, sería igual a 2.27. Estos dos valores son similares. ¿Por qué no son exactamente iguales? Por los decimales que no estamos tomando en cuenta. Pero, entonces nosotros vamos a obtener las funciones inversas, ya sea haciendo la división de mis lados o simplemente haciendo el inverso de mi función. Esto es como ustedes quieran. Entonces ya tengo la cotangente. La secante de mi ángulo, la secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Sería 50 entre 45.83. No olvidemos que son centímetros. 50 entre 45.83 y obtenemos un valor de 1.09. Y finalmente me hace falta la cosecante. La cosecante, ¿cómo la obtenemos? 1 sobre seno o hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Y obtenemos un valor de 2.5. Y entonces ya obtuvimos las funciones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora nos faltan las del
ángulo beta. Sin embargo, vamos a realizar el mismo procedimiento. Solo que si nosotros ahora vamos a considerar el ángulo a trabajar, cambiarían mis valores. Y entonces que era mi cateto adyacente ya no lo va a hacer. Ahora lo voy a llamar cateto opuesto. Y a este otro lo voy a llamar cateto adyacente. Pero como ya tenemos los valores de mis tres lados, pues ya no es necesario trabajar tanto y simplemente necesitamos sustituir valores. Entonces voy a decir, para el ángulo beta, seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería, 45.83 entre 50. Y obtengo el valor de 0.91. Y voy a sustituir valores con mis demás para obtener, las demás funciones trigonométricas. Coseno, entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y voy a sustituir esos datos. Tangente de beta sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así es como vamos a resolver los ejercicios 1.1 de las actividades.